Sean todos bienvenidos en una clase más de Derecho Administrativo 1. Estamos en la semana número 4. El tema que vamos a estar abordando el día de hoy es la personalidad del Estado. Nuevamente me presento. Mi nombre es Nancy Analí Ochoa Bautista. Soy abogada y notaria y es para mí un verdadero gusto estar impartiendo el curso de Derecho Administrativo 1. En la pantalla estoy dejando el código del curso, así como el correo a donde puedo ser contactada por cualquier duda o consulta. Iniciamos con el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda cómo el Estado actúa como sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito jurídico, tanto nacional como internacional. También deberá comprender o que pueda comprender y analizar la capacidad que tiene el Estado para adquirir derechos, contraer obligaciones y participar en relaciones jurídicas. Estos artículos los vamos a abordar de manera muy precisa el día de la clase. Vamos a iniciar con definir o conocer la personalidad del Estado. ¿De qué se trata cuando platicamos sobre la personalidad del Estado? Em, es de necesidad el análisis de la personalidad del Estado. ¿Por qué? En virtud que uno de los objetivos del derecho administrativo es el organismo ejecutivo y en general la administración pública y su forma de actuación. Al hablar de Estado, de vincularse a la sociedad, puesto que es un producto de la creación humana y es de la existencia en sociedad del hombre de donde se genera el surgimiento del Estado. La personalidad del Estado encontramos em, que de forma internacional se establecen dos teorías. La primera, aquellos que niegan que el Estado tenga personalidad jurídica, tomándolo como un ente soberano y que a través de su soberanía siempre va a imponer a los particulares. A esa la conocemos como teoría obsoleta, ya que está comprobado que el Estado es una persona jurídica, legal y materialmente. En la segunda teoría, indica que al Estado sí se le atribuye una personalidad, surgiendo de este reconocimiento dos corrientes importantes. La primer corriente es donde reconocen que el Estado tiene doble personalidad, eh, en donde actúa en derecho público como primer personalidad y en la segunda actúa en derecho privado, afirmando que cuando el Estado actúa como ente soberano, tiene relaciones con otros estados y con los particulares con carácter de autoridad. Y las relaciones que son de coordinación con los particulares, ejemplo, celebrando un contrato sujeto al derecho civil o laboral, son de derecho privado. El Estado tiene una personalidad única, según señala la otra teoría. Em, si bien es cierto que solo cuenta con una personalidad, indican los juristas que cuenta con doble voluntad. Una es la voluntad de derecho público cuando las relaciones son con el carácter de autoridad. La segunda es la voluntad de derecho privado cuando entra en relaciones de coordinación y en el ejercicio de la autonomía de la voluntad tanto de los particulares como de los órganos del Estado. Otro razonamiento es que el Estado se rige por derecho público y por derecho privado. En ciertos casos no actúa como una autoridad, sino
en relaciones de coordinación, no explicando en qué momento se desdobla la personalidad de la voluntad. Como ejemplo, colocamos que la persona física entra a relaciones de derecho público cuando solicita licencias, cuando está dispuesto a pagar impuestos o ejercita sus derechos electorales. Y como derecho privado, se da al arrendar inmuebles, comprar artículos o suscribe títulos de crédito. Podríamos ir concluyendo que el Estado es una persona jurídica de derecho público, con una sola personalidad y voluntad, que se regula en su estructura y funcionamiento por la Constitución y las leyes administrativas secundarias, y al entrar en relaciones de derecho civil o laboral, nunca pierde su carácter de Estado, ni cambia su voluntad. En nuestra legislación, la personalidad jurídica del Estado no la encontramos en la Constitución, sino la encontramos regulada en el Decreto Ley 106, el cual es nuestro Código Civil, específicamente en el artículo 15, en donde nos indica que son personas jurídicas y menciona el Estado, las municipalidades, las iglesias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las iglesias de todos los cultos y demás instituciones de derecho público. El artículo es bastante amplio, por lo que los invito a tener a la mano el Código Civil, Decreto Ley 106, el día que miremos la clase completa número 4. La personalidad jurídica del Estado debe analizarse desde el punto de vista de las personas jurídicas colectivas del derecho público. La doctrina internacional lo analiza como una conquista del constitucionalismo, aunque la personalidad jurídica no surja de una norma específica y concreta de las constituciones, tal como lo mencioné. En nuestra normativa lo encontramos en el Código Civil. Y también tenemos clases de personas jurídicas. Recordemos de que encontraremos aquellas personas jurídicas que provienen del derecho civil, eh, que no es propio del derecho administrativo, en donde nos da definición de qué es una persona. Y recordemos un poco que una persona es todo ente capaz de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Y también entonces el derecho civil nos indica que existen las personas jurídicas de derecho público, las personas jurídicas de carácter industrial y comercial y las personas jurídicas de carácter social. En las clases de personas jurídicas encontramos las personas jurídicas públicas. Son las creadas o reconocidas por el Estado para llevar a cabo funciones públicas. Como ejemplo podemos colocar el Estado como tal, las municipalidades, las universidades estatales y otras entidades con fines públicos. En las personas jurídicas privadas podemos encontrar aquellas que tienen un fin de lucro, como las sociedades o aquellas también que no tienen en su totalidad una finalidad de lucro, como las asociaciones y fundaciones. Em, el decreto ley 106, como les dije, nos establece en la legislación guatemalteca quiénes son personas jurídicas, por lo cual vamos a profundizar un poquito más el día de la clase. También, si podemos concatenar el Código Civil con la Constitución Política de la República de Guatemala, encontramos en el artículo 37 que le otorga personalidad jurídica a las iglesias.
Recordemos que nuestro decreto ley 106 es mucho más antiguo que nuestra actual constitución. Muy bien, vamos a platicar un poquito sobre la función administrativa de entes no estatales. Las personas públicas pueden ser no estatales, es decir, no pertenecer orgánicamente al Estado, ni integrar la administración pública, aunque ejerzan función administrativa. Tales entidades no estatales tienen personalidad jurídica propia, reconocida o concedida por el Estado, y en todo o en parte se regulan por las normas de derecho público. Por ejemplo, como lo habíamos platicado, las iglesias sí tienen personalidad reconocida en nuestra normativa. Y también están los colegios profesionales que hayan sido creados y organizados por la ley o acto estatal. Recordemos también que en nuestra Constitución está regulada la obligatoriedad de la colegiación profesional. ¿Cuáles son las ventajas del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado? Eh, Vamos a platicar que resuelve el problema de la continuidad y perpetuidad estatal, aún con los cambios de los regímenes políticos y formas de gobierno. Explica también la relación patrimonial entre la administración y los administrados. También como ventaja vemos que hace posible la configuración jurídica de las relaciones de poder y su exteriorización a través de las distintas formas jurídicas de obrar administrativo estatal. También como ventaja nos permite acciones por responsabilidad contractual o extracontractual contra el Estado, respondiendo con sus propios bienes de toda consecuencia derivada de su actuación. Da lugar también a la relación jurídico-administrativo que se entabla entre los sujetos de derecho administrativo, sea entre ciertos centros de imputación de esta actividad o entre distintos entes públicos con personalidad. También posibilita que la organización personificada esté en juicio en nombre propio como demandante o demandada. Desventajas. Realmente no se le encuentra ninguna desventaja. Aún más ventajas que alguna desventaja encontrada. Vamos a platicar un poquito sobre los estados, ¿verdad? Vamos a platicar sobre el estado absoluto. Recordemos que ya platicamos sobre la monarquía. A esto se refiere directamente un estado absoluto, en donde recordemos que el monarca está por encima de la ley, puesto que el monarca era la fuente de la ley misma. Los reyes y los emperadores anteriores a los regímenes constitucionales o de derecho tenían cierta limitación a su absolutismo. Recordemos que muchas de ellas eran impuestas por tradición o por costumbre y algunas otras eran impuestas por los mismos gobernantes. Vamos a platicar también sobre el estado gendarme. Em, Ese se dio a partir del siglo XIX o tuvo mayormente su apogeo en el siglo XIX y nos indica que su única función consistía en mantener el orden público, vigilando y protegiendo la recíproca libertad de los individuos dentro de la ley. Es la antítesis del Estado, intervencionista en materias económicas, sociales, técnicas y culturales. Vamos a platicar sobre el Estado constitucional. Según el jurista Linares Quintana, este Estado se caracteriza por garantizar la libertad como finalidad suprema y última del Estado.
por limitar y fiscalizar el poder estatal por medio de su división en razón de la materia y a veces del territorio, por la juridicidad, imperio del derecho, por la soberanía popular o gobierno de la mayoría, con la colaboración y fiscalización de la minoría y respetando los derechos de esta. También vamos a platicar sobre el Estado de Derecho. Para algunos, todo Estado es de derecho, puesto que se rige por normas jurídicas, cualquiera que sea su procedencia o la autoridad de quien dimanen. Recordemos que el Estado de Derecho es aquel en donde los tres poderes de gobierno o los tres organismos del Estado interdependientes y coordinados representan al Estado como tal. Vamos a recordar aquella frase célebre de Abraham Lincoln, en donde indica que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El Estado de Derecho es un Estado donde toda acción social y estatal se encuentra sustentado en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Les agradezco su atención. Es todo por hoy en el resumen de nuestra semana número 4. Espero que les sea bastante útil y que al momento que lo estén viendo estén con el ánimo, con la actitud de seguir aprendiendo. Que tengan muchísimas bendiciones en su vida.